Bienvenidos a un nuevo capítulo de Traficantes de Cultura, que sale por Mundo Películas, Radio Touch y a través de televisión por cable y canales regionales. Esta vez tengo el honor de contar con una invitada de lujo nuevamente. Estamos con María Paz González, la directora de Lina de Lima. Bienvenida a nuestro espacio. Hola, oye, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá conversando del estreno que se viene. Sí, pues se viene. Después de largo tiempo de espera, por fin la gente va a poder disfrutar de esta maravillosa película, que bueno, yo en lo personal ya tuve la oportunidad de ver. Bacán, buenísimo. Bueno, eh, Lina de Lima es una película bastante interesante que nos muestra la realidad de una nana peruana viviendo en Chile. La película tiene mucho de musical, lo cual lo hace una propuesta bastante interesante, sobre todo para el cine nacional, que no está como muy acostumbrado a entregarnos este material. Me gustaría partir conversando un poco sobre eso. ¿En qué momento nace la idea de generar esta película y también mezclarla con el lado musical? Claro, en qué momento se pusieron a cantar todos ahí los personajes. Mira, la verdad que yo siempre me gustan a mí harto los géneros. Antes yo había hecho un documental que era un road movie con mi mamá en un auto, otro rollo. Y me encanta el rollo, el asunto de los géneros. Entonces siempre me pareció interesante la idea del musical. Es un género al que uno le tiene un poco de susto también, porque a mí en realidad tampoco es que me gusten mucho los musicales, entonces quería como explorar en el género, pero tampoco me veía haciendo un musical en serio. Es raro esto que los personajes de repente se pongan a cantar y a bailar, pero me parecía desafiante y creía que estaba un poco en el corazón de la historia, más allá de la forma, porque es una película que tiene mucho que ver con la identidad, con las cosas que deja uno en otro país, y en ese sentido siento que la música, los colores, la comida, son cosas que viajan mucho con las personas, y creo que están muy presentes en el mundo interior. Entonces la propuesta de la música viene en gran medida desde explorar en ese lugar interior de los migrantes, y que creo que Perú da mucho para eso, porque tiene una riqueza cultural, musical, alucinante. Entonces fue toda una exploración muy entretenida en los ritmos, un poco en toda la musicalidad de esa cultura. Entonces, había guainos, hay música de carnaval, y además Magali Solier, que es la protagonista, es cantante, entonces era perfecto. Sí, tiene un vuelco interesante. Además, también el trabajo que realizan junto con la parte musicalizada de la película tiene una fotografía realmente increíble. Bacán, sí, ¿no? Hay puro mérito para el trabajo de Benjamín Echazarreta, el director de fotos, que bueno, es un capo y la verdad hizo un trabajo increíble con la luz, con el color. Creo que ahí fue un trabajo súper importante de la película, porque de alguna forma propone dos espacios, que por una parte es un Santiago que es más cotidiano, es más frío. Es un poco esta idea más moderna, ¿no? Que nos hemos creído, y que es un poco la que hace que mucha gente siga viniendo a Chile pensando en que de alguna forma hay un paraíso económico. Durante muchos años pasó eso. Y hay una especie de pseudo modernidad quizás, o unos colores como más, más, más deslavados, digamos, pero el mundo interior del personaje es otra cosa, pues tiene ahí un mundo colorido, que de alguna forma es un contraste con esa realidad, y que genera dos capas en la película. Bueno, mientras nos comentabas un poco del musical, mencionaste la palabra explorar, lo que me parece bastante interesante, llevando el trabajo de la musicalización. Me gustaría saber para ti como directora, hasta qué punto te involucraste en el tema de generar las canciones, porque me imagino que hay algunas canciones que sí eran conocidas, me imagino que algunas tuvieron que haber sido creadas para la película, corrígeme si me Todas fueron equivoco. creadas para la película, todas, Todas, no hay ninguna conocida. Sí, pero hay una cumbia que se me hizo muy conocida. solo la de los créditos al final, ¿Ya? que es Amor por Internet, que es un hit, que es muy bonito, que es de Las Conquistadoras. Todo el resto de la música la creamos para la película, está ahí en Spotify, se puede escuchar ¿En ahí. serio? Porque yo Eh, te juro que tengo la sensación de haber escuchado una que es cuando cantan y están como que hay una señora con unas la cumbia. maracas. Esa, Tienes que sufrir, no, la inventamos te todas. juro que se me hizo muy, se me hizo muy Bacán, conocida. Bueno, bacán, pero sí, literal. todas estas canciones, ¿tuviste tu parte que ver con la letra cuando metiste a la actriz en el estudio? ¿Cómo fue tu proceso en esta parte de la película? Fue un mundo de verdad.
porque en el fondo, en esta cuestión de decir hagamos un musical, como que nadie sabía hacer un musical y nadie como que, yo nunca, o sea, imagínate, yo vengo como del documental, de otro lado, nada que ver, entonces como hacer un musical, como que me encantaba la idea, pero no tenía ni la más pero remota idea de cómo se hacía, ¿cachai? Entonces fue un poco todo como un aprendizaje, una improvisación. Mi pareja es compositor, entonces me ayudó al principio a conceptualizar un poco los musicales, como a ver cómo los podíamos hacer dialogar un poco con la imagen. Yo hice borradores de las letras en función de lo que le tenía que pasar al personaje o a ese mundo interior que se iba develando en cada música. Luego trabajamos fuerte con Magali, las mismas músicas, las letras, la de Quechua es de ella, digamos, porque en el fondo es su lengua, es su cultura, y fue ella la que puso todo el trabajo, y además trabajamos con un compositor peruano increíble, que además trabaja siempre con Magali, que es Cali Flores, que es un percusionista que además sabe muchísimo de todos los ritmos peruanos, entonces él finalmente fue el que le puso la gran capa acá creativa también y musical, pero fue un trabajo muy cruzado en muchas etapas, partía por un lado, seguía por otra, después José, mi pareja, hizo otras completas, otro musical completo, el primero, el del villancico, que lo grabamos con unos niños de un coro peruano, que son como los niños cantores de Viena, pero en Perú, que son los torianitos, ¿cachai? Y que son como un hit navideño, son como el símbolo de la Navidad en Perú para la gente que está afuera, tienen millones de visitas en Spotify, van cambiando de generación en generación, entonces grabamos con los torianitos. Entonces fue un trabajo muy de encontrar el tono, encontrar el lenguaje, y fue muy divertido y súper difícil, porque después hubo una pega de post de sonido, no sé, la postproductora tenía que viajar a Lima para grabar con Magali algunos detalles de doblaje, todo así, del comienzo al final siempre estuvo la música y fue un chambón, como dicen los peruanos, fue una tremenda pega. No, pero quedó increíble, increíble. Bacán. Qué bueno que parezca música ya hecha de antes. Sí, sí, Como que no- tenía esa duda, sobre todo con la que me dijiste que ahí voy a tener que ver de nuevo la película, porque no sé, o quizá en otra vida ya vi Lina de Lima, no sé, pero te juro que la canción se me hizo muy conocida. Bacán. Igual trabajamos con muchos referentes también, pues hay mucha música que ocupábamos así, incluso para pensar los videos o los ritmos, no sé, pues trabajamos con hartos autores que íbamos escuchando y que nos parecía que eran interesantes Mm. de jugar con ciertas cosas, muy desde ahí. Quizás fue un déjà vu de borracho de cantina, no sé, Eso, puede ser. eso puede ser también. Oye, por otro lado también me gustaría indagar en el por qué quisiste contarnos esta historia precisamente. Mira, qué difícil la pregunta. Igual creo que a mí me pasa que no es que yo parta diciendo quiero hacer una película sobre esto y voy a contar esta historia que se va a tratar de esto. Como que me meto en un mundo, un poco como lo que te decía de los musicales. Parto de la curiosidad, me tocó conocer a varias mujeres migrantes que ya llevaban harto tiempo en Chile, gente de distintos lados, ¿ah? Y después fui conociendo más y tratando de conocer más, me puse a conversar con mujeres en los aeropuertos, que las veía con bolsos y cosas. Yo decía que hay un mundo, ni siquiera pensando directamente que iba a haber una película, pero me parecía muy bonito eso de que tú dices en algo, bonito, triste, digamos, pero en el fondo esa idea de que tú te vas a un lugar con una meta, una expectativa, y dices, ya, me voy a ir 2 años porque quiero hacer esto, y de repente estáis 10 años en otro lugar. ¿Y qué pasó? Digamos, o sea, por una parte no se cumplió la expectativa económica, pero por otra parte en esos 10 años tú cambias. Imagínate alguien que se viene de 20 y ya tiene 30, lo que dejas allá también cambia. Entonces ese lugar me parecía súper interesante, pensando además que la migración hay que tener un motor muy fuerte para irse, para dejar una vida, para dejar que los hijos crezcan lejos. Y sentía que muchas de las veces que uno ve películas de migrantes siempre son súper tristes, todas de principio a fin, y es como un drama, y tú dices una película de migrantes, tú dices, uy, no, esta cuestión voy a sentar a puro sufrir. Y yo creo que no necesariamente, porque mi sensación con investigar y con sumergirme en este mundo es que las mujeres, sobre todo, que viajan, tienen un motor increíble, o sea, tienen mucha fuerza. Y eso hace que también estar en otro lugar te da una libertad que a veces nunca has tenido en tu país de origen. Eso es algo que observé y que me parecía súper interesante, porque en el fondo es como una oportunidad de tener otra vida, porque además nadie te conoce, puedes partir un poco de cero. Y eso también tiene cosas dolorosas, pero también tiene cosas que son una oportunidad dentro de tu contexto. Entonces, me parecía que era bonito ese espacio para inventar una historia y para explorar un poco las vivencias de una mujer y un personaje que está en ese contexto. Bueno, y dentro del trabajo investigativo que hiciste inconscientemente, conversando con mujeres o conociendo personas, ya cuando
te sentaste y decidiste que querías convertir esto en una película, ¿hubo algún trabajo adicional como de entrevistas directamente con peruanas en Chile Sí, que trabajan en... sí, o sea, no fueron, nunca me senté con un lápiz así como un ¿Mm? casting y entraran personas y yo tomar apuntes, no, al contrario, fue tomar cerveza en bares, fue ir a noches de karaoke, claro, como tienen que ser las cosas, o sea, de verdad, A lo buen chileno. sí, es que esa cuestión de estar ahí, yo de hecho Mm. tenía mucho susto que fuera una película media vertical, como que uno viene a contar la historia de alguien de otro país que ha vivido cosas que uno no ha vivido, como que viene de una empatía con el ser mujer, con el preguntarse otras cosas. Eh, y la verdad, claro, por ejemplo, el personaje que hace de prima de Lina, ella es migrante, y muchos de los personajes de ahí son personas reales, no son como actores, son personas que no sé, el maestro de piscina es maestro de piscina de verdad, ¿cachai? Sabe hacer piscina en serio. Le preguntábamos cosas, no, eso no se va a ver bien, porque en realidad las piscinas se hacen asadas, como que me gusta mucho a mí esa, como vengo del documental, esa Mm. relación con la vida, ¿cachai? Y que los diálogos también se impregnen de las historias de verdad, y que no sea todo un recocido de cosas que finalmente vienen desde una intelectualidad y no desde la vida, ¿cachai? Entonces como que para mí la pega en gran medida tenía que ver con escuchar esa energía y escuchar, y ponerme un poco al lado y que esa energía fluyera y pasara un poco a través mío, y que yo no fuera la que dice, no, esto no, porque mi idea no era así. Honestamente me volé la mitad de mi película en el montaje, o sea, después la veía el asistente de dirección me decía, oye, está buena la película, pero la mitad de la película está afuera, María Paz. Y decía, bueno, cosas que pasan, o sea, en el documental uno filma 100 horas y queda una, acá, bueno, quedó la mitad, está buenísimo. Oye, y hablando de tu casting, de actores no actores, ¿cómo fue la decisión de elegir a quienes participarían en tu película? Hay distintas cosas, o sea, por una parte me costó mucho llegar con Lina, estuve mucho tiempo pensando en quién iba a ser, porque como te decía yo, como venía de este meterme, involucrarme mucho con el mundo migrante, tenía mucho susto de que el personaje fuera una mega actriz y que finalmente le diera a Lina algo un poco falso, que fuera una mega diva, y finalmente yo quería un personaje súper real, como las mujeres que conocía y todo eso. Y en ese sentido yo tenía mucho prejuicio con Magali, porque en el fondo todos me decían, no, tiene que ser Magali, tiene que ser... Y yo decía, no, Magali no, porque Magali es tan andina, es como tan un ícono de lo indígena peruano, tiene esa carga tan fuerte que yo no quería que Lina se sintiera con esa energía tan fuerte. Pero nada, Magali es una súper gran actriz y obviamente todo eso estaba en el ámbito de mis prejuicios, es una tremenda intérprete y es capaz de construir a los personajes también mucho desde la vida, eso a mí me encantó de trabajar con ella, o sea, ella es mamá, trabaja fuera de su casa, entonces toma mucho de esos elementos para construir el personaje y fue súper bonito trabajar con ella, aprendí un montón de finalmente cómo escuchar a las películas incluyendo la ficción, o sea, muchas cosas en una mirada que podía resolver ella volaba 5 páginas de mi guión, ¿sí? Entonces ese diálogo ya no tiene sentido, porque en el fondo lo resolvió antes con una mirada, todo lo que diga después ya lo sabemos. Entonces por eso siento que el trabajo para mí fue mucho escuchar y dejar fluir esa energía. ¿Y el resto del equipo, del El elenco? del elenco. Mm. Oye, igual es una película que estaba muy centrada en Magali, porque en el fondo, o sea, están todos los planos de la película, hay como 2 planos en el que no está. Entonces, para mí, ya teniendo eso, y eso de alguna forma seteaba mucho las otras actuaciones, porque en el fondo Magali tiene ¿cómo se llama? Tiene un carácter muy claro de que le da el personaje, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, el personaje de la mamá, que lo hacía la Javiera Contador, que pucha, fue súper triste para mí porque finalmente muchas de esas escenas salieron dentro de las cosas que salieron de la película, salió casi completamente ese personaje, quedó como en una escena muy chiquita, Mm. me siento súper culpable porque además fue muy buena onda y querer colaborar y ser parte de la película, nos prestó fotos de ella y todo súper bacán, muy buena onda, pero claro, finalmente el tono que tiene la Magali marcaba y seteaba mucho todas las otras actuaciones, entonces quedaba un poco alejada en términos como del tipo de humor, entonces era súper difícil esa decisión. Trabajamos, no sé, el papá era Sebastián Bram, que es otro director, que también ha hecho actuaciones, que protagonizó una película de Che Sandoval, que ahí tiene un papel pequeño, y la Emilia, que es un súper gran aporte, que
Emilio Sandón, que había actuado antes en una película de la Pepa San Martín, en Rara, que era la niña chica, y ahora ya está más grande. Y Emilia, increíble, tiene una energía y una soltura para actuar así alucinante, para ser un personaje que era coprotagónico con Lina de alguna forma, y fue súper lindo. Y después hubo un casting súper importante como en la realidad, el maestro de piscina, personaje real, el haitiano, un personaje real, eh, personas que no son actores, son no actores y que construyen un poco desde sus experiencias, el personaje, y muchas de las cosas que conversábamos construyendo el personaje son las que después fueron quedando, no sé, una canción que canta el haitiano en su lengua, son cosas que las fuimos proponiendo y construyendo con los propios personajes. Buena. Oye, y por otro lado, la protagonista, Lina, en la película parece, de cierta forma, cargar como con un vacío afectivo debido a lo que conversábamos antes, el de tener a todo el mundo lejos, a la familia lejos y de verse un poco sola en Chile. Eh, podríamos, o sea, son las deducciones que saco yo, pero podríamos profundizar un poco quizás en ese vacío que representa el personaje cada cierto tiempo, ¿a qué se Sí, debe? sí, yo creo que hay un vacío súper importante, un vacío que tiene que ver con el estar lejos de tus hijos, de desplazar un poco una culpa, de venirte porque sientes que estás haciendo algo para alguien, porque sientes que valoran lo que tú haces, y en un minuto también te das cuenta de que cada cual tiene su vida también, y que finalmente tú has construido todo en base a esos otros, y de alguna manera pocas veces te has mirado a ti misma, que has pasado 10 años lejos de tu casa. Yo creo que ese fue un sentimiento bien que se repitió en muchas de las historias que conocí, o sea, el detalle de la historia de Lina es un poco un juego, digamos, pero ese sentimiento creo que es algo muy heavy, es un dolor muy extraño, muy complejo, muy profundo, pero también eh, muy fuerte, digamos, y que lo cargan mucho las mujeres, porque cuando una mujer deja su casa y a su hijo es muy distinto que cuando lo deja un hombre, porque socialmente de alguna forma nadie lo cuestiona, pero una mujer carga ahí con una cosa que es súper compleja. Eh, y que de alguna forma la película también cuestiona, o sea, como, bueno, pero bueno, ¿y qué tanto? Y que bueno, y de repente empieza a mirar y bueno, estoy sola, bueno, ¿y qué pasa así? ¿No? Y ahí empieza un poco también una exploración, un juego del personaje, como provocándose, jugando un poco con lo que puede y con lo que no, con lo que nunca ha hecho, pero es una exploración más tierna que otra cosa, es como que de alguna forma es parte de una forma como de vaciar su tristeza o de vaciar sus propios conflictos que los hemos ido viendo desde el interior del personaje. Pero me parece que es potente o sea, me interesaba mucho como entrar en ese plano de la experiencia y de un personaje femenino, explorarlo desde ese lugar. Bueno, además igual es importante lo que dice respecto a la parte solitaria del personaje, porque, claro, efectivamente hay escenas de la película que es, por ejemplo, cuando intenta hablar con el hijo y el hijo como, y ella es súper interesada en tener una conversación y el hijo como, mamá, estoy en otra. Y como Sí, que empiezan a salir como diferentes detalles que empiezan a mostrar que efectivamente ella está sola, claro, o que nadie la necesita como ella se imagina, si ese es el claro. rol. Mm, Uno siempre piensa que es más importante a veces de lo que realmente puede serlo para otros, ¿cachai? Y con un hijo adolescente también mm. es complejo, po. Y no necesariamente es que el hijo sea malo, que el hijo no te quiera, sino que, bueno, la vida pasa y si no hay construido ciertas cosas también, no sé, alguien que está en su casa con su hijo también le puede pasar lo mismo, digamos, con el hijo adolescente, no necesariamente es solo la distancia, pero duele más cuando sientes que no has estado y que eso de alguna manera es como una especie de culpa, ¿no? Como que una carga. Eh, pero sí, no, me parece que es interesante cómo llegar a esos lugares de la experiencia como de la maternidad y del ser mujer, como que eran zonas donde tenía curiosidad de conocer cosas, de conocer sentimientos, sensaciones. Y ahí creo que Magali las conoce mucho mejor que yo, o sea, también la experiencia de vida para ella es clave. ¿Y crees tú que es clave la realidad de género y los factores que determinan a Lina de Lima?
Sí, pues, o sea, en el sentido de que es súper distinto ser migrante hombre que ser migrante mujer. Hay un tema de ser mamá, de ser trabajadora, de ser sostenedora de una casa. Creo que hay un montón de cosas ahí que tienen una carga y que es una culpa muy social, digamos. Que creo que de alguna forma es importante también transformarlo en algo más igualitario. O sea, ¿por qué las mujeres tienen que tener esa culpa y los hombres no? Y de alguna forma la película es una provocación un poquito en ese sentido. O sea, cuando ella llama a tipos y llegan a su casa por Tinder, uno dice, ah, mira, está llamando, qué sé yo, y me han hecho comentarios, ay, ¿por qué hay escena de sexo? ¿Por qué es necesario escena de sexo? Y dijo, bueno, si fuera un hombre nadie estaría cuestionando si es un tema o no un tema, puede llamar a quien quiera y nadie se cuestiona eso, pero cuando es un personaje femenino, como que podría estar de más, podrías no haberlo puesto, ¿no? Como, como un poco cuidando una especie de moral rarísima que solo corre para un lado, es muy raro el ejercicio, pero está bueno que poder conversar de eso también, o sea, cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no. Digamos. Bueno, por otro lado, la película también muestra mucho del entorno peruano en Chile a través de los ojos de Lina. Eh, Me parece de cierto modo curioso e interesante el que de pronto la película pueda parecer que se pudo haber hecho en cualquier país, porque claro, Sí. en Chile como que no, como que en realidad el entorno de ella no se muestra mucho, sino que vemos su vida desde al lado de ella, por decirlo de cierta forma. ¿Eso fue un juego intencional que quisiste hacer? Yo creo que menos intencional de lo que se ve, pero sí, en un minuto cuando uno se empieza a dar cuenta de que eso puede ser así, me pareció interesante que fuera así, que se configurara como tal. Pero en un comienzo creo que no era una idea tan consciente del fondo, esta ciudad podría ser cualquier ciudad. De hecho, después nos sirvió un montón porque hicimos unas retomas en Perú que parece que fueran en Chile. Entonces no se nota porque como es medio un no lugar, podría haber sido en cualquier parte. Yo no Pero caché. además me parece que es bonito con la experiencia de los migrantes, ¿no? Como que es una historia que podría suceder en cualquier otra parte del país, o sea, en cualquier otro país. Y creo que es una historia como más universal en ese sentido, como una especie de cuento que no tiene un lugar ni fijado, aún podría ser Santiago, pero podría también ser Argentina o incluso, no sé, cuando mostré la película en Estados Unidos, a mucha gente migrante se le hacía muy cercana a la película también, porque estamos más centrados en el personaje y en su mundo interior que en lo que la rodea, en la subjetividad, en lo que le toca ver. Lo que me parecía súper importante también, sí, era el tema como de hay una crítica social en la película. O sea, si bien uno se centra en la experiencia de una mujer, qué sé yo, para mí era muy importante establecer un poco una especie de lectura sobre la desigualdad. En el fondo, cómo son los sueños y cuáles son los topes para un personaje que es una mujer y que es migrante versus los conflictos que puede tener el padre de la niña a la que cuida, por ejemplo, que es un hombre y que tiene conflictos parecidos. También va afuera, viene, le compra cosas a la hija, se equivoca, no se equivoca, pero la carga que tiene para él es completamente distinta que la que tiene para Lina, ¿no? Creo que en ese sentido la película sobrevive bastante bien a toda la revuelta social, como que permite seguir viendo esas capas que estaban latentes y que siguen estando, porque tampoco es que desaparezca ese clasismo, ni que desaparezca, tampoco es que la maltraten, eso también me parecía bonito, porque no es que sea desde el burdo de la empleada con el delantal y que el jefe le diga a usted vaya a hacer la cocina y coma sola, no, en el fondo es como desde esa cosa invisible que setea cuál es tu lugar y cuál no. Yo creo que eso me parecía importante. Sí, de hecho es bastante interesante ver ese punto, porque claro, uno podría pensar, un chileno por lo menos podría pensar, Lina de Lima se trata de la historia de una nana peruana en Chile y podríamos pensar que vamos a ver a una pobre mujer maltratada por la No, xenofobia chilena de arriba para abajo. oye, sí, es muy difícil de comunicar esta película, porque de fondo yo como que me preguntaba, ¿y de qué se trata tu película? Y yo decía, hoy, de una inmigrante que vive en Chile, de una nada, y todo sonaba como que era del terror, así como, Claro. no era como muy nada que ver a la película, o sea, una película como, entonces siempre como que me pillaba contando, no, mira, es de una inmigrante, pero tiene musicales, pero es como alegre, pero tiene colores, ¿cachai? Como que no es un relato como que no está muy relacionado como a una tradición de cine chileno que explora ciertas temáticas o ciertos dramas, ¿cachai? Eh, como que corre un poco por su cuenta, ¿no? Como un poco como se fue dando, como te digo, fue muy Claro, sí. así.
Sí, bueno, y eso también es un punto muy interesante. Y respecto a tus investigaciones o la gente con la que conversaste, bueno, también en la película hay un inmigrante haitiano que mencionabas también. Sí. Según tus investigaciones, ¿crees que la realidad para todos los inmigrantes es similar en nuestro país? Similar a la de Lina, no Claro, sé. a la de No, Lina. yo creo que es súper diversa y depende de un montón de factores, en primer lugar, y de alguna forma yo no pretendo hacer tampoco un relato de lo que es la migración en Chile, o sea, es súper compleja, diversa, hay gente que tiene mucha suerte, hay gente que lo pasa muy mal, o sea, por lo general obviamente hay dolores comunes, ¿no? La distancia, el dejar gente, plantea problemas que pueden ser similares y que se van resolviendo de formas diferentes. Ese sentimiento de muchas mujeres de más de 30 me pareció interesante. Por una parte, la culpa versus el estar sola y que nadie sepa quién eres. Creo que esa doble vida creo que daba para un montón y creo que eso es lo que yo quizás más me atrevo a decir que me pareció que observé y todo. Pero, pero claro, no sé, pues hay gente, conocí gente que entró a trabajar a una casa y se quedó siempre ahí, todo bien, o hay gente que pasó por unas situaciones pero horribles, horribles, gente que llegó. Depende mucho también del estado en que estás de la migración. O sea, hay gente que viene recién entrando y hay gente que está acá y se va a quedar. Y también eso es interesante porque cuando se cuestiona la participación de las personas que son de afuera, son chilenos. O sea, uno piensa en eso y son chilenos, son personas que están, que viven acá y que tienen familia acá y que están acá. ¿Sientes lo mismo en base a la realidad de las nanas peruanas en Chile? Yo creo que hay, cada país tiene particularidades. Por ejemplo, las mujeres peruanas, una de las particularidades es que por lo general una vez al año van a su casa. Si tú estás pensando en haitiano, el haitiano muchas veces se viene y va a pasar años antes de que pueda volver a su casa. Y eso también cambia tus expectativas y tus tiempos, como que va seteando también tu experiencia, ¿cachai? El peruano muchas veces se viene con más redes, está la prima, está la tía, está la hermana, y eso también configura pequeñas familias. Eh, no sé, es súper diferente según, pero esa cosa de la Navidad, de que va a llegar Navidad y que yo voy a llegar con los regalo, a mí me parecía súper heavy, porque lo vi mucho en aeropuertos, conversando con mujeres, y me contaban cómo eran las navidades, y era súper heavy, porque en el fondo, eh, tú te fuiste, y por lo tanto, si vaya a volver, tenés que volver con dignidad total, ¿cachai? Entonces, vamos sacando las cosas, y era como, oye, van a venir los, y tenés que llevar regalo para el hijo de la vecina, y para, o sea, todos los que saben que tú estás en otro país, ¿cachai? Entonces, el nivel de locura es absurdo. Yo veía mujeres viajando como con cosas chinas, productos chinos que los podrían haber comprado allá, pero en el fondo es que cuando te vean llegar recontra cargada, ¿cachai? Y eso me parecía como súper, como desde una dinámica capitalista de cómo entender el afecto transformado en objeto y la necesidad de volver y jugar el rol, ¿cachai? O sea, a mí Betty me decía que es una línea que está en la película cuando la está depilando y que es algo que me decía en la vida real, me decía, a mí me saldría mucho más barato irme a Miami 10 días, así como onda un resort, ¿cachai? Porque en el fondo yo llego allá y es como, oye, vamos a ir a un restaurante a comer, y es como y llegan 21 personas y se da por sentado que tú vas a pagar la cuenta. O sea, nadie pregunta nada. Y tú estás como, bueno, tenés que empezar a... Y son personas que trabajan de nanas, que tienen un trabajo muchas veces precario también, ¿cachai? A veces más precario, a veces menos precario, pero también hay una apariencia. Tú tienes que contar que te está yendo increíble para justificar que has estado lejos. Y por eso se alarga el tiempo y empiezan a pasar otras cosas, pero eso a mí me pareció muy heavy, muy doloroso, pero también generar esos personajes ficticios es muy propio también del tipo de sociedad y de consumo que también existe. Cómo se transforma, cómo el afecto se convierte en una camiseta, se convierte en un producto. Claro, sí, mira, qué interesante. Sí, porque efectivamente como que suena a tener que estar como aparentando todo el rato. Y bueno, y también lo que dices tú Sí, de una abuela capitalista de que Navidad hay que llegar con regalos para todo el mundo, ¿cachai? Sobre todo si venís claro, de afuera, porque claro, es como, mira, tengo este llavero que me lo trajeron de otro país, ¿cachai? Es como... sí, po, mm. Es como cuando uno totalmente. viaja, o sea, a mí me pasa que yo decidí
cuando viajar, decidí no traer más regalitos para No, nadie, porque se te va la plata entera en regalos, y son puras ¿viste? tonteras más encima, Puras tonteras, tal cual, que el después las dejan souvenir. guardadas ahí. Mm, Uy, sí, no, yo también, yo ya no traigo casi nada, sí. sí, no lo preciso. Muy bien. Oye, bueno, tu película, como nos comentaba, estuviste en Estados Unidos, ha estado en varias partes y Sí. le ha ido muy bien. ¿Cómo viste la recepción particularmente en los festivales? Bien, súper bien. Igual, Lina de Lima es una película como que, o sea, ganó el Festival de Valdivia y tiene como que a la gente que le gusta, le súper gusta, pero también hay gente a la que no le gusta porque es una película también un poco rara, ¿cachai? Como que no es tan de repente como que, ¿qué onda esta cuestión? ¿Qué pasó? Y es parte un poco del juego y cuando juegas con otro género, entonces, claro, no es una película como que va a ganar muchos festivales porque no es muy de consenso, ¿cachai? Entonces como que hay gente que, no sé, como que Es que el la miran musical un poco también es tan así, difícil. media bicho raro, ¿cachai? Pero súper bien, estuvo súper bonito, los comentarios, todo súper interesante, como muchos migrantes también que la iba a ver y como que enganchaba con el rollo. Eh, eh, Eso, pero yo quedé súper contenta con la experiencia. Bueno, y aparte de los festivales, entiendo que Lina de Lima también estuvo por Hulu y HBO en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Recibiste algún tipo de comentario desde allá? Sí, sí, me escribieron varios amigos que viven por allá y que la habían visto, la habían recomendado, que le había gustado un montón. El humor, fíjate que es algo que funciona harto, como que tiene un humor medio gringo igual, como que a los gringos les gusta harto el dramedy que le llaman, que es estos dramas con toques de comedia, que tiene algo de negro, pero no necesariamente es tan cínico, pero esta cosa como el drama triste, o sea, perdona, el drama cómico, que no es lo mismo que una comedia, como comedia dramática, o sea, como que en el fondo lo fuerte sea lo cómico, ¿cachai? O sea, no es, ¿cómo se llama esa de...? O sea, no es como esas películas tan chistosas, pero sí como que yo siento que la gente se ríe como con respiro, así como, como esa gente que se ríe, y siento como en el cine esa como complicidad, que a mí es la que me parece más bonita, porque tú sentís que te estáis comunicando con las otras personas y desde el humor, que es algo muy general, pero también es sutil. Sí, pues completamente. No sé, a mí igual me pasó que habían partes que era como generan cierta complicidad, sobre todo con el personaje, sobre todo cuando explora. Que también. Sí, pues, cuando juguetea la amiga ahí, cuando se Sí, lanza, cuando se lanza al Tinder. cuando se lanza al Tinder. Igual era gente como decía, oye, ¿quién no la ha pasado? Oye, ¿quién no sé qué? Como bueno, harta talla de las experiencias de amigues ahí divertidas. Oye, por Es otro. chistoso, están todos mis amigos ahí, pinchas ahí cuando ves el Tinder, que son puros conocidos, puras gente. Sí, pues, sí, todo hecho así súper a mano. Oye, por otro lado, me parece muy importante e interesante también el hecho de que tu película haya sido candidata para representar a Chile en los premios Oscar. Primero, antes de Oye, hablar de sí, eso, me imagino que tú, claro, lanzándote a un género nuevo, cuando uno hace una película, me imagino que uno primero piensa en la necesidad de crear algo y de contar una historia antes de pensar en el éxito que pueda llegar a tener. ¿Te imaginaste tú en oh, algún momento que podrías ir de candidata con tu o película? sea, yo creo que hay películas y películas. O sea, a veces las películas uno las piensa también para el éxito. Hay gente que piensa las películas para el éxito, ¿cachai? Que están hechas un poco en base a eso o en base a ciertos gustos de festivales. Yo la verdad como que no partí mucho de ese lugar, como que y se fue transformando. Yo partí haciendo un documental, o sea, yo partí armando y vamos viendo y se fue transformando lo que se fue transformando. Claro, pero sí, pues tenía ahí varias cosas que eran interesantes también para haber avanzado, que en el fondo Magali es una actriz que ya ha estado nominada, con La teta asustada estuvo nominada, entonces es conocida, bien pasaba en Estados Unidos cuando la mostraban y todos la reconocían a ella, y les encantaba esta actriz como latina, como que desde ahí yo siento que la película tenía ahí una fuerza importante, pero la Maite imbatible, además era productora de la película, no había nada que hacer, la Maite Alberdi, productora también de Lina de Lima, entonces la Maite tenía una campaña increíble, montar Estados Unidos, así a otro nivel,
trabajando con gente ya súper armado, eso desde el comienzo, o sea, esa película partió pensando en llegar a ese lugar, entonces ya venía haciendo un camino que yo me encontré muy encima. Quizás si no hubiésemos competido, podría haber tenido más opciones, pero la verdad ya para mí tampoco era una aspiración así de un fin último, ¿cachai? Para mí, más que eso, era importante hacer como presentar la película, mostrarla que realmente tenía opciones, que estuvo más de 12 festivales en Estados Unidos, que había estado en HBO, que realmente tenía una súper buena recepción en un público gringo. Entonces yo creo que también tenía hartas cosas a favor la película en ese sentido. ¿Y qué crees tú? Bueno, ya no pasó, pero ¿qué es lo que, no sé si viste el resto de las películas que están en competencia? No, pero no me vayas a hacer pelar las otras No, películas. no te voy a hacer pelar las otras películas, no, no, para nada. No, No. pero me gustaría saber qué crees tú que tiene Lina de Lima que lo hubiera hecho una buena representante. A ver, yo creo que tiene a Magali Solier, que es un mega, ultra fuerte personaje. Otro que es una coproducción súper de verdad. Entonces, sea Perú, Argentina, Chile, son países que de verdad están presentes en la película. O sea, muchas cosas, toda la coproducción se hizo allá, la editora, todo el sonido, un montón de cosas. Y además una película que habla de conflictos de alguna forma de la migración, no sé, el papá se supone que está en Argentina, todo está como un poco ahí, y Perú es un elemento muy fuerte y muy potente, es una película colorida, es una película visualmente atractiva, no es una película oscura, es una película como fresca, distinta en términos narrativos también. Entonces creo que muchas veces también en el Oscar también buscan propuestas distintas, propuestas renovadas, propuestas que si bien además tiene un nivel técnico la película también súper bueno, o sea, todas las películas tienen un súper buen nivel técnico, pero en el fondo, no sé, la foto la hizo el Benjamín Chazarreta, que había hecho La Mujer Fantástica, Gloria, que venía también tiene también un peso y es de la academia, la Maite también es de la academia, la productora argentina también es de la academia Hollywood, entonces también podríamos haber hecho una campaña sumando un poco desde ahí de los propios miembros del equipo y haber avanzado, pero este es como, también es un año bien fuerte para el documental. En Brasil, en Italia, en varios países están yendo documentales a representar a las producciones de sus países y bueno, todo bien, digamos, todo bien, no era mi sueño, ¿no? pero, pero yo creo que en ese sentido sí tenía posibilidades de haber avanzado, no sé si quedar nominada tampoco, pero sí haber avanzado un poco más. Oye, bueno, quiero agradecerte por tu tiempo, de haber conversado con nosotros y haber profundizado mucho más en el trabajo que te llevó a realizar Lina de Lima. Quiero recordarle a la gente que desde el 5 de diciembre pueden comenzar a ver la película. Si no me equivoco, corrígeme, por Punto Ticket pueden comprar sus entradas. Sí, pues exactamente. Pueden en Punto Ticket el sábado 5 a las 8:30 vamos a hacer ahí una premiere que va a estar Natalia Valdebenito con nosotros conversando de la película, conociendo un poco más a los personajes, conversando un poco la trastienda ahí de la película y bueno, y va a seguir por ahí también circulando y también va a aparecer pronto en algunas salas físicas que ya empiezan a abrir, algunas salas alternativas también vamos a estar luego contando para las personas que se animen a verla después en pantalla grande, pero mientras tanto el Punto Ticket está súper bueno. Otra cosa importante es que es una película muy mayor de 14, pero es que apela a un público general, digamos, no una película necesariamente de puro festival, entonces de verdad varias amigas me decían, hoy le voy a mostrar a mi papá, porque pocas veces encuentro películas para pasarle a mi papá o a mi mamá o a mi tía, ¿cachai? Que creo que eso también es interesante, como es una película que tiene humor y que tampoco es un dramón, entonces no le tengan miedo a veces al cine chileno y tampoco a ese tipo de historias, así que dejar invitada a toda la gente que le gustan las buenas películas, es una súper buena película, que la vean, dice la directora, igual es media cerca de recomendación. No, yo también la recomiendo, es una muy buena película, como dices tú, efectivamente tiene una fotografía increíble, una música maravillosa que te prende, te dan ganas de irte a la cantina directamente, claro, después de la película, la cantina. No, está muy interesante, además a mí también me gustó mucho y eso que yo también soy como un poco reacio al género que tiene un poco que ver con el musical, porque es un género ¿Viste? muy difícil, así A que mí tampoco me también, gusta mucho. sí, Oye, si me ¿cómo están los musicales si no me gustan los musicales? Pero bueno, se puede. Hay sí, no, es que difícil. explorar. Es Sí. difícil, y aquí hay un buen resultado, así que también aprovecho de felicitarte por eso.
Gracias, bacán. Súper. Y eso, pues Trabajo en equipo, igual un mega trabajo en equipo. Yo ahí prestar oreja y tratar de trabajar ahí con Magali, pero súper contenta, yo quedé súper feliz con el resultado y ahora habrá que hacer más y el problema es que está cara esta cuestión que no se demora no sé cuántos años en seguir haciendo otra, pero ahí vamos. no, pues tenés que darle nomás. Ya Eso, has presentado buen material, hay que seguir realizando buenas producciones en Chile, además con unas colaboraciones internacionales también que me imagino que hicieron tu trabajo tanto personal como profesionalmente mucho más enriquecedor. increíble, increíble, súper súper bonito eso, poder trabajar con gente de otros países de manera profunda, de diálogo, ¿no? Quedé súper contenta, así que feliz y con buena vibra para el estreno. No, sí, pues dejamos invitado a toda la gente que nos esté viendo a que compren sus entradas, ya sea de manera presencial, online o para el estreno de este sábado, que además con Natalia de Valdebenito me imagino que van a profundizar mucho más en el aspecto femenino y en la mirada femenina que tiene la película. Exactamente. Sí, yo no me quise barciar mucho ahí, Está pero bien, está bien, me imagino que con ella van a, pro- totalmente. van a profundizar mucho más. Así Eso. que eso, María Paz, muchas gracias por habernos Ya, pues, acompañado, muchas por gracias a conversar. ti por la invitación. Bueno, y ahí nos estaremos siguiendo por las redes sociales para seguir promocionando la peli. Eso. Ya, que estés bien. Gracias. A ti, cuídate. Chao.